Tiene usted la palabra, señor Verdejo. Gracias, presidente. Es de sobra conocido ya por todos los zutíes el negocio que tienen ustedes con los MENA, que el presidente Juan Vivas se beneficia y beneficia a los suyos de todo el dinero que llega de Madrid para atender a esos menores marroquíes, pero no dejan de sorprendernos noticias llamativas. Algunas nos enteramos a través de las personas de a pie que padecen incidentes con estos menores y otras aparecen en prensa, incluso en la prensa subvencionada del Partido Popular, como es el Faro de Ceuta. El 25 de julio encontramos el siguiente titular. Engloba, que es una asociación, uno de esos chiringuitos que se benefician de los MENA y que contratan a gente para vivir de los MENA, Engloba entretiene a menores marroquíes con actividades como limpiar coches. 4 días más tarde, el 29 de julio, encontramos el siguiente titular. Los menores de Engloba ya no limpiarán más coches. Llama la atención. Si es cierto que los MENA son un negocio, que en Ceuta contamos con la Fundación Raíces, contamos con SAMU, contamos con Engloba, contamos con numerosas partidas presupuestarias de Cruz Roja, contamos con todo un entramado. Y el Partido Popular, el Partido Socialista e incluso Septallá o Caballas se benefician de esas subvenciones y las protegen presupuesto a presupuesto cuando llega diciembre. No obstante, esta actividad de limpiar coches es nueva. Según los responsables de Engloba, esto era una actividad lúdica y formativa para fomentar la responsabilidad de los MENA. Limpiar coches en la vía pública, que por otro lado está prohibido por las ordenanzas municipales. Ya estamos cansados de los MENA, toda la ciudad. Es cierto que hay menos MENA respecto de mayo del año pasado, cuando entraron más de 1000. Y ustedes lanzaron 2 mensajes peligrosos. Primero, que a veces les conviene aludir a la ley para hablar de la atención a los menores, de que es su responsabilidad ineludible, decía el señor Gaitán, la de atender a esos menores en alimentación, en ropa, en educación, en alojamiento. Sin embargo, cuando les interesa saltarse la ley a la torera, como la consejera de Presidencia pendiente de juicio, también lo hacen. Por lo tanto, ahí ya no es una responsabilidad ineludible. ¿Qué quiere decir esto? Que el PP cuando quiere se salta la ley. Hasta se expone en juicio y luego le echa las culpas al ministro Marlaska. Pero cuando quieren, cumplen la ley. ¿Y cuándo conviene cumplir la ley? Cuando no son más de 1000, cuando son unos 100, 200, y puedo repartir a Raíces, a SAMU, a Engloba, y puedo montar mi red clientelar. Por supuesto, estas asociaciones contratan gente. Ya se pueden imaginar los zutíes qué tipo de gente en algunas ocasiones, que no todas. Y así funciona el sistema de MENA de Juan Vivas y del Partido Popular. Ellos siempre van a decir la misma historia de nosotros queremos que estén con sus padres, miramos por el bien superior del menor, pero cuando quieren se saltan la ley, cuando llegan a un acuerdo con Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez va a mandar un montón de fondos a nivel nacional por las consecuencias derivadas de la invasión marroquí. Entonces sí convenía saltarse la ley. Y al final el PP entendemos que lo único que busca es dinero para colocar a los suyos en Ceuta. Que es lo único que busca en relación a los MENA. En ocasiones le viene bien cumplir con la ley, la mayor parte de las veces con una ley desfasada, con una ley que se tendrá que cambiar para poder seguir con su chiringuito. Y en ocasiones le convendrá saltarse la ley previo acuerdo con Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez promete más dinero para MENA. Y así funciona el PP.
Las preguntas que hemos presentado y hemos registrado en esta interpelación son las siguientes. En primer lugar, queremos que expliquen ustedes a qué se dedica la asociación Engloba, a sabiendas de que es un chiringuito que vive gracias a la existencia de menas en nuestra ciudad, dónde se encuentra ubicada, desde cuándo trabaja en Ceuta, a cuántos menores atiende esta asociación en nuestra ciudad, cuánto dinero les aporta el Gobierno del presidente Vivas a esta asociación, cuántas personas trabajan y comen en esta asociación, cuál es su cualificación académica, la de todos los contratados, exactamente qué ocurrió el día que se limpió un vehículo por parte de menores, quiénes son los responsables de ordenar que se limpiara ese vehículo en la vía pública y si pertenecía al vehículo a algún trabajador de la asociación Engloba o, peor aún, ¿por qué no?, algún trabajador del Gobierno. Y, sobre todo, ante estos lamentables hechos de poner a trabajar, porque es un trabajo, a limpiar coches a los MENA, ¿ha tomado alguna medida el Gobierno de la ciudad? ¿Alguna medida que no sea trasladar 100 menas a la península y anunciarlo a bombo y platillo para que todos los autobuses de mena que esperan en la frontera de Marruecos sigan llegando? Porque saben que Ceuta solo es una parada más, que aquí están un tiempo, que el señor Vivas y la señora Deu los cuidan muy bien, que no les faltará de nada y que posteriormente irán a la península. Esperamos que responda estas preguntas, no en políticas, y una más, señor Rontomé, señor Gaitán, no sé quién va a responder, y una más, porque no está la señora Deu, que estará más pendiente de su juicio. Queremos saber si está permitido o si ven adecuado que los menas también trabajasen en el montaje de las casetas para la feria y en tareas como colocación de mobiliario, menaje y manipulación de bebidas alcohólicas. Queríamos saber si están de acuerdo con que los menas, bajo tutela de la ciudad, bien de La Esperanza o bien bajo la protección de asociaciones como SANU, subvencionadas por la ciudad, si ven bien ustedes que los menas trabajen en esas labores en la feria. Montaje y manipulación de bebidas alcohólicas. Es importante que responda usted a esta pregunta y no se ande por la rama, señor Gaitán, o señor Rontomel, que responda. Gracias, señor Verdejo. Tiene la palabra el señor Gaitán. Sí, gracias, señora vicepresidenta. Especialmente, triste escuchar día tras día lo que escuchamos en esta asamblea y olvidan ustedes los evidentes problemas que hemos tenido en la ciudad en el año pasado con la crisis migratoria. Este Gobierno no incumple las leyes y es plenamente respetuoso con las mismas. Es respetuoso con la legislación nacional, con la Constitución, con las leyes nacionales y con las leyes internacionales y, por supuesto, con la Convención sobre Derechos de los Niños. Y así es como se ha actuado en todo momento por este Gobierno. La asociación Engloba, lo saben ustedes perfectamente porque entiendo que habrán leído el proyecto de la asociación, pero en cualquier caso voy a responder a las interpelaciones que ha formulado su grupo. La asociación Engloba trabaja para el progreso, el desarrollo, el bien común de la sociedad con unos fines sociales que se dirigen a la atención, mejora y desarrollo en el progreso en ámbitos tales como la infancia, la juventud y tercera edad, promoción de los derechos y deberes de él y la menor, formación educacional para los distintos ámbitos de nuestra sociedad actual, prevención y apoyo a la familia, prevención y lucha contra el maltrato, orientación e inserción sociolaboral, entre otros. El programa que se lleva a cabo tiene por objeto proporcionar a los menores en desamparo una residencia y convivencia adecuada a las necesidades desde un punto de vista integral y compensador que responda a las necesidades y carencias que presentan cuando ingresan, así como potenciar el máximo desarrollo y crecimiento personal en las principales dimensiones como intelectual, afectiva, social y de salud. En un primer momento, la labor fue dedicada al desarrollo de programas de atención residencial básico con menores y, posteriormente, se abrieron nuevos frentes de trabajo con programas de orientación e inserción
sociolaboral. La pregunta dónde se encuentra ubicada en nuestra ciudad. La asociación Globa cuenta con 2 dispositivos ubicados en la urbanización Colina Soleada, en carretera del Embalse. Son 2 viviendas contiguas adosadas. Y hasta el día 13 de agosto contaba con un tercer dispositivo que estaba ubicado en la urbanización Loma Margarita, que fue cerrado dicho dispositivo, siguiendo la ruta prevista de desescalada tras la crisis migratoria de mayo de 2021. Está trabajando en la ciudad desde la entrada masiva de inmigrantes el 17 de mayo pasado. Y dado que la protección a los menores, a la infancia y adolescencia, como he dicho antes, es un imperativo de derechos humanos que está consagrado en la Convención sobre Derechos del Niño, es necesario asegurar y promover el respeto de su dignidad humana, integridad física y psicológica. Por ello, en su momento, la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales solicitó se desarrollaran los trámites legales oportunos para contratar por emergencia los suministros, servicios y actuaciones necesarias para la atención inmediata e integral de todos los menores extranjeros no acompañados. Se instaló esta asociación en nuestra ciudad el pasado 30 de junio, atendiendo inicialmente a niñas extranjeras no acompañadas que por su condición se encontraban expuestas de forma agravada a situaciones de violencia, de posibles situaciones de violencia, prostitución, trata de seres humanos, entre otras, y desde noviembre del pasado año también a menores extranjeros no acompañados con edad inferior a 14 años. En cuanto al número de menores que atiende la asociación, actualmente están en 26 menores, ha pasado de 71 y como le digo, actualmente se encuentra en 26. La cantidad el importe que se paga actualmente de 84.000 euros mensuales. Ha bajado, por tanto, con respecto a lo que se venía pagando en el mes de agosto, en un 43%, tras el cierre en ese plan de desescalada al que antes he aludido del cierre de una de las instalaciones. Y esto pues, se hace también con los fondos que recibe la ciudad, entre otros por el hecho fronterizo y la ayuda de emergencia previsto en el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea, que ha sido consignado para la ciudad a raíz de la crisis de mayo del pasado año. Las personas que trabajan en la asociación son 23. Hay un director que es diplomado en trabajo social, 2 trabajadores sociales, diplomado en trabajo social, psicólogo, que es licenciado en psicología, 6 educadores, 2 diplomados en magisterio, 3 en educación social y un trabajador social, 11 auxiliares técnicos educativos, que son 2 diplomados en magisterio, diplomado en trabajo social, 2 técnicos de educación infantil, 2 mediadores sociales, 1 técnico de integración social, 1 grado superior en lenguaje de signos y 2 de formación básica y 2 de personas en servicios diversos, que es limpieza y mantenimiento. En cuanto a lo que comenta de la limpieza del vehículo por parte de menores, tengo que indicarle en primer lugar que su grupo ya lo conoce porque la vicepresidenta dio cuenta del mismo a su compañero en una reunión que se mantuvo creo que en el mes de finales del mes de julio o principios de agosto, y por tanto son perfectamente conocedores de la situación. Es una situación que no se ha dado más, no podemos hacer de ello ya pues algo como usted quiere plantear aquí, que ya es recurrente, ni mucho menos. En cuanto por parte del equipo de menores se tuvo conocimiento del mismo, se amonestó a la asociación y se le indicó que tenían que dejar de hacer estos trabajos, y como se le explicó en esa reunión, bueno, esto fue una actuación que tomaron los recursos de Engloba, mal tomada, como digo, para, bueno, entendían ellos, bueno, educar de alguna manera a esos chicos ante unas situaciones que habían realizado de descuido en algún vehículo de la asociación. Esta es evidentemente una situación que no puede darse porque además está prohibida por la normativa el lavado de vehículos en la vía pública. Estos son, por tanto,
las respuestas a las preguntas que han formulado en la interpelación realizada. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Gaitán. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Señor Gaitán, no ha respondido usted a mi última pregunta. No obstante, vamos a empezar. Usted ha hablado aquí de tecnicismo, de todo lo que se hace. Me imagino que habrá leído el proyecto de Engloba y simplemente se ha contado a limitar de modo genérico, técnico y para que la gente se entere lo menos posible de todo lo que hacen. Efectivamente, tienen un par de chalés en la dirección que usted ha dicho, desde el año pasado, desde la invasión. Usted ya no lo llama invasión, como sí lo han llamado en otras veces, ahora lo llama entrada masiva de migrantes, que seguro que así se llevan mejor con Pedro Sánchez. Y quería saber si les parece normal la cantidad de 84.000 euros al mes para mantener esos 2 chalés de Mena. Porque usted da datos y ni se inmuta, no les da ningún componente moral. No estamos hablando con un funcionario, estamos hablando con el portavoz del Gobierno. Queremos un poco de opinión, si les parece normal todo esto en nuestra ciudad y que se sigan destinando millones, millones y millones en cada presupuesto a los Mena. ¿No me ha dicho usted quién es el responsable de que los Mena se pusieran a lavar coches? Ni la sanción, ni la medida. ¿Qué dijeron usted? Oiga, responsable de Engloba o trabajador que se dedica a utilizar a los niños para que le limpien el coche. No lo haga más. ¿Ya está? ¿Esas son las consecuencias, señor Gaitán? Si lo hubiera hecho un miembro del Gobierno, ¿qué hubiera pasado? Tampoco sabemos si el coche era de un miembro del Gobierno, porque no han dicho de quién es. No sabemos de quién era ese coche. Cuando dice usted que el Gobierno no incumple leyes, pues es que les denuncian hasta asociaciones que ustedes subvencionan. Claro que sobre todo las subvencionan después de que los denuncien. Que eso es bastante revelador. También quería preguntarle, señor Gaitán, si una de esas 2 viviendas, de ese chalet al que usted hace mención, si tenían cédula de habitabilidad desde el principio. ¿La tenían? No. ¿Eso es cumplir con la ley? No. Y dígame lo contrario, señor Gaitán. ¿Tenían cédula de habitabilidad esas viviendas? ¿A que no? Además, me da la impresión de que todo lo que conlleve a saltarse la ley se lo mandan a usted, señor Gaitán. Primero, la mafia del borrego, con ese papel que usted firmó y se lo entregó a los responsables de las explotaciones ganaderas, que le puso en el disparadero, y ahora le dan los Mena. No le quiere mucho usted el señor Vivas. No obstante, dice usted que la limpieza de ese coche pasó y que no tiene por qué volver a pasar más. Fíjese usted el caso que le hicieron, señor Gaitán, que tenemos aquí una foto de 3 Menas de la ciudad posando con bebidas alcohólicas. Si quiere, les digo qué 3 Menas eran, se los enseño por si usted los conoce, señor Gaitán. Y se da una vuelta por Engloba y les explica que esto no se hace. 3 Menas tutelados por la ciudad posando con bebidas alcohólicas durante el montaje de una de las casetas de la feria. ¿No le hace mucho caso a usted, señor Gaitán? ¿O es que esto cuenta con el permiso del Gobierno? Lo que queda demostrado es que a ustedes, en primer lugar, les da igual los CEUTIE. A ustedes solo les interesa dar dinero a esas subvenciones para que les voten.
Ustedes montan su red clientelar, su red de estómagos agradecidos, porque ni siquiera les importan los menores. Los menores llegan aquí, generan puestos de trabajo peperos y luego se van. Y les da igual si limpian coche, les da igual si acaban viviendo en las escolleras, les da igual si los explotan, si abusan de ellos, les da igual que acaben así, les da igual. A ustedes solo les interesa el negocio, a ustedes y sobre todo al que está ahí arriba, al presidente Viva. Señor Gaitán, ustedes incumplen la ley cuando les conviene y la cumplen cuando les conviene todavía más. Vuelvo a repetir, ¿le parece normal, le parece positivo que su gobierno siga gastando tantísimo dinero, tantísimos millones en menores marroquíes que llegan ilegalmente a nuestro país? Ilegalmente de la mano de su padre y su madre por una frontera que debería estar cerrada. Pero claro, hay quien suspira porque la frontera esté abierta, principalmente Vivas y todos los que comen religiosamente de la inmigración ilegal. Ese gran negocio del Partido Popular, oculto durante 20 años hasta que Vox llegó a esta asamblea. Insisto, señor Gaitán, ¿de quién era el coche? ¿Quién fue el que dio la orden? ¿Quién fue el responsable? ¿Qué medidas se tomaron aparte del diálogo? Si es que hubo diálogo, ¿qué sanción hubo? No hubo sanción. No la hubo, no hubo ningún tipo de medida. Y desde luego, el caso que le hacen a usted, señor Gaitán, Señor Verdejo, ha terminado su turno, por favor. es mínimo. Señor Verdejo, Menores, ha terminado su turno. finalizo, presidente, menores, los menas del presidente, que se dedican a fotografiarse en la feria con bebidas alcohólicas. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, realmente no merece la pena entrar en las descalificaciones que usted realiza, porque además es lo que encuentra un gusto a su presencia en esta asamblea, siempre poder hablar de este asunto y además olvidarse, como he dicho anteriormente, de la norma. Las normas son claras, existen normas nacionales, normas internacionales, una Constitución española y este Gobierno la respeta y la acata como no puede ser de otra manera. Es un Gobierno que cumple, evidentemente, en todo momento las normas, y lo que no vamos es a aceptar el que usted diga aquí que este Gobierno no cumple las normas sin más. Esto, evidentemente, no tiene ningún recorrido. Si este Gobierno no cumple las normas, vaya usted a donde tiene que ir y plantee lo que tenga que plantear. Y una preocupación absoluta de este Gobierno es el problema de los menores extranjeros no acompañados. Y usted lo sabe, y sabe del trabajo que se realiza por parte del Gobierno, desde su presidente, de su vicepresidenta primera y del resto de los miembros del Gobierno. La insistencia continua y absoluta ante el Gobierno de la Nación. Los trabajos que se vienen realizando. El plan de respuesta ante crisis migratoria que ha sido aprobado recientemente por el Gobierno de la Nación ante la insistencia también de este Gobierno. En definitiva, es un asunto que nos preocupa y también se le exige al Gobierno de la Nación que se nos financie adecuadamente para todo ello. Luego, en la siguiente interpelación, que una vez más vuelve a ser del mismo asunto, le daré cuenta de los datos a lo que usted pide en la interpelación, que evidentemente es lo que le gustan y lo que quieren centrar los debates para decir lo que dicen, que no tiene no se ajusta ni mucho menos a la realidad. Ya le he dicho lo que ocurrió. Ese furgoneta era una furgoneta de la asociación Engloba, que había sido no muy cuidada por los menores durante el trayecto y de manera irresponsable por parte de los encargados de esos menores se le obligó a esa limpieza de coche que, como digo, no puede realizarse y que además no puede realizarse en la vía pública, está prohibido. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Gaitán. Señor Verdejo, tiene usted la palabra para la siguiente interpelación que está relacionada con el mismo asunto, el servicio de atención a menores no acompañados. Gracias, presidente. Bueno, como seguimos hablando de Mena, pues aquí venimos a no responder preguntas, ¿verdad, señor Gaitán? No sabemos de quién era ese coche, seguramente porque sea de alguno de sus protegidos. No sabemos quién dio la orden, porque seguramente será uno de sus enchufados. No sabemos qué sanción se ejecutó, seguramente porque no hubo sanción. Y así funciona el PP. No, nosotros cumplimos con la ley. Le enseño una foto de 3 menores haciendo lo que no deben hacer en la feria, trabajando en el montaje de una caseta concreta, y usted no dice nada. Usted elude, tira balones fuera. Nosotros cumplimos la ley y ya está. Nada más. Es que ni siquiera cuestionan la ley. Si es que ni siquiera la cuestionan. No cuestionan nada. Ni siquiera la acción política del Gobierno de la Nación. Bendito Marlaska y bendito querido Pedro Sánchez para ustedes. Es que son continuos. Ustedes no son políticos, son gestores de enchufados y de presupuesto. En fin. Yo de verdad, si los ceutíes después de todo esto le siguen votando, que algunos lo habrán, ¿no? Es que su capacidad de engaño está fuera de lo sobrenatural. Vamos allá. Seguimos con los Mena, señor Gaitán. ¿Por qué tenemos que seguir con los Mena? Pues porque usted ha anunciado una cantidad de 5,5 millones de euros distribuidos entre 2022 y 2024 para una plaza, para tener una plaza, un número de plazas de 100 para atender a los Mena, a Mena nuevos que lleguen. Y ya aquí entramos en política y en cómo se relacionan ustedes con el Gobierno de la Nación, señor Gaitán. ¿Ustedes prefieren 5,5 millones con Mena o prefieren que no llegue ni un euro y que no llegue ni un Mena? Respóndame a eso, señor Gaitán. ¿O no le deja al presidente? Porque esa pregunta es muy reveladora. Porque usted dice que esos 5,5 millones, que es que, claro, que es que los manda el gobierno de la Nación y ustedes reparten. Pedro Sánchez se lo manda a Juan Viva se lo manda a usted, que le hace el trabajo sucio, y usted a repartir. ¿Pero qué preferirían ustedes? ¿Que no llegase ningún Mena? No pongan facilidades. No pongan facilidades porque están mandando continuamente ese mensaje a los menores de que aquí se les atiende, de que aquí se crean partidas presupuestarias. Y luego continúo con mi segunda intervención. Quiero que me responda a 3 preguntas muy concretas, señor Gaitán. En primer lugar, ¿cuánto dinero total destina el Gobierno de la ciudad a los Mena? ¿Cuántos Menas hay tutelados por parte de la ciudad actualmente? Si son conocedores del número aproximado de Menas que viven en la calle y que no están controlados por la ciudad, si tienen localizados focos de residencia de esos menores, como han podido ser recientemente las cercanías del antiguo hospital de la Cruz Roja o la zona de Benítez, y por último, si no consideran que su política de buenismo y de mirar únicamente por el bien de esos Mena no genera un efecto llamada. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, en relación con la anterior interpelación no voy a entrar en ella, que ya lo hemos debatido, pero le he dado contestación a las cuestiones que usted ha planteado en su interpelación que nos pasaron a la mesa de la Asamblea y que nos hizo llegar a cada uno de los grupos. En cuanto a la interpelación que realiza ahora otra vez de los menores no acompañados en nuestra ciudad, en relación a las preguntas que plantea, mire, la ciudad tiene atribuidas, y ya se lo he dicho antes porque es así, las competencias en materia de asistencia social, y lo tiene atribuida conforme al
a las normas, a la Ley Orgánica y al Estatuto de Autonomía, al Real Decreto de Desarrollo del mismo y, por tanto, en definitiva, a la Constitución española. Tras la crisis de mayo del pasado año, se decretó la correspondiente emergencia para cumplir con las obligaciones atribuidas por la legislación vigente en materia de protección a la infancia, situación de emergencia que aún continúa, como sí viene reconocido por el propio Ministerio. Esto es cumplir con las normas y no lo que ustedes quieren aquí dejar sobre la mesa. Los presupuestos de la ciudad para el año 2022 y su modificación presupuestaria operada recogen diversas partidas, los costes previstos para este año y también los ingresos correspondientes a través de convenios y transferencias del Estado. Estos presupuestos y su posterior modificación presupuestaria fueron objeto de aprobación por esta Asamblea y, por tanto, de debate parlamentario en las sesiones plenarias que se efectuaron al respecto. Los presupuestos de la ciudad contemplan partidas para hacer frente a la situación que representa unos 6 millones de euros y el Estado ha contemplado para este año un aumento de las transferencias correspondiendo a la ciudad de Ceuta 5 millones de euros, 4,5 millones, incrementada en 500.000 para financiar los gastos de desplazamiento a menores. Tras intensas gestiones realizadas por este Gobierno, se han incrementado en un 113,20% estas ayudas con respecto a lo que se percibían en años anteriores, en 2019 y 2020, que hablábamos de 2 millones de euros, y en un 43% con respecto a lo percibido en 2021, que ya fue incrementado tras las gestiones de este Gobierno en un 49,24%. Y la ciudad también recibe, como es patente en los presupuestos de la ciudad, la compensación de los gastos derivados de la singular situación socioeconómica 8 fronterizo por 3,25 millones de euros. En relación con la crisis de mayo del pasado año, en la que llegaron más de 12.000 personas a la ciudad, se estimaba en 1.500 menores extranjeros no acompañados, se recurrió también a los fondos europeos de la ayuda de emergencia EMAS, que está previsto en los fondos de asilo, migración e integración, cuyo objetivo es precisamente proporcionar ayuda financiera para hacer frente a necesidades urgentes y específicas en los casos de situación de emergencia. El importe para la ciudad ascendía a 13,82 millones de euros y 11 millones fueron ingresados el pasado año y está pendiente, tras recibirse justificación por parte del Ministerio, de otros 2,8 millones. También se ha solicitado a la Secretaría de Estado de Migraciones la petición de una nueva línea de financiación que establece la Unión Europea para hacer frente a estos gastos incurridos en el año 2022. El número de MENAs actualmente tutelados por el Ejecutivo están en torno a 337, por la Fundación SAMU 226, engloba 26, el Centro de Reloj Temporal 75 y en Punta Blanca 10. En cuanto a la pregunta que realizan de número de menores extranjeros que no están siendo tutelados en la ciudad, bueno, cuanto la ciudad detecta alguna situación en la que puede producirse alguna agrupación de menores, se procede de inmediato al levantamiento del asentamiento y el número que se puede estimar al respecto puede estar, según nos indican, podría estar en el entorno de 20 personas, teniendo en cuenta, como digo, también el que puedan estar acogidos en alguna vivienda. Esta ciudad, como no puede ser de otra manera, y ya lo he dicho varias veces en el día de hoy, porque usted quiere dejar sobre la mesa algo que no es así, y usted sabe además que no es así, cumple con la legislación vigente en materia de protección a la infancia, en las normas, como he dicho antes, nacionales, en las normas internacionales, en la Convención de los Derechos del Niño, en definitiva, en los términos que establece nuestra Carta Magna, el artículo 39 de la Constitución.
En el cumplimiento de estas normas que configuran un Estado de Derecho no se plantea decisión política alguna por parte de este Gobierno, porque sería el hacer una dejación de las funciones y, por tanto, de manera deliberada, no cumplir con las obligaciones normativas, que probablemente es lo que usted está proponiendo. La decisión política de este Gobierno es clara, es conocida por todos los ciudadanos, porque de manera reiterada en numerosísimas ocasiones, así lo hemos indicado, se ha sido reclamado por el presidente de la ciudad, por el resto de miembros del Gobierno de la ciudad, y son dos puntos clarísimos. Uno, que la frontera funcione como tiene que funcionar, con una frontera exterior de la Unión Europea, con la aplicación del Tratado Schengen, la solicitud, como está actualmente, de visado para acceder a la misma, la implantación de una frontera inteligente que se dote de las infraestructuras y de los medios personales y tecnológicos necesarios. Y también garantizar que, en cumplimiento de las normas existentes, se garantice una estancia en Ceuta de migrantes en situación irregular que esté limitada a la capacidad de acogida que tiene esta ciudad, a los recursos existentes, siendo justo y equitativo la distribución proporcional de los mismos por todo el territorio nacional, por ser esto, como así lo indicamos de manera continua y constante, un problema de Estado. Y esta línea de actuación forma parte de los aspectos destacados de aportaciones que la ciudad de Ceuta viene reclamando al Gobierno de la Nación y que, además, planteó al Gobierno de la Nación para el diseño del Plan Estratégico Integral que para la ciudad de Ceuta está elaborando el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y son objeto de continua demanda al Gobierno de la Nación. En esa aportación a ese plan estratégico que usted conoce, vienen estas cuestiones que acabo de indicarles. Debemos destacar también, como he dicho, creo que fue en la anterior interpelación, la reciente aprobación a nivel nacional de un plan de respuesta ante crisis migratoria para menores migrantes 2022 y 2023, con la distribución del reparto de crédito presupuestario establecido, fruto, sin duda, del trabajo incansable de la Presidencia de la ciudad y de la Vicepresidenta Primera del Gobierno, junto con el área de menores de la ciudad, que supone establecer un número de menores que pueda acoger la ciudad, como he dicho antes, de acuerdo a sus capacidades, sin que se supere un 50% de las plazas disponibles con carácter ordinario, suponiendo el resto una deriva del exceso a otras comunidades autónomas receptoras de esos menores y que está establecido en el modelo de gestión de contingencias migratorias recientemente aprobado y que será objeto de una reunión los próximos días para establecer el inicio de esas salidas de menores. Y creo que le he dado respuesta a las preguntas que usted ha planteado. La situación de menor extranjero no acompañado se ha visto, evidentemente, considerablemente reducida desde mayo del pasado año al número de menores que antes les he indicado. Y, de acuerdo a ese plan de contingencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023, está prevista ya una salida para este año de 60 menores establecida, como digo, en ese plan de respuesta y que ponemos y hemos exigido al Gobierno de la Nación que se ponga en marcha cuanto antes. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Gaitán. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, señor Gaitán, usted sabe perfectamente que cuando esos 60 menores salgan, otros 60 menores vendrán. El rey Mohamed VI también sabe perfectamente que mientras usted y los suyos ganen dinero, él puede seguir mandando aquí todos los menas que sean necesarios porque ustedes los van a destinar a la península, volverán a dejar plazas, como usted ha dicho, de esa capacidad de acogida, que yo, más que capacidad de acogida, lo llamaría de otra forma. Lo llamaría capaz de parasitar la ciudad, capacidad de tirarnos piedras encima, capacidad de despilfarrar el dinero, porque eso no produce nada. Solo produce que vengan más inmigrantes ilegales.
También, usted lo sabrá, señor Gaitán, es que incluso responsables de la red española de inmigración, que no son sospechosos de apoyar a Vox, ha emitido comunicados sospechando de cómo gestionan en Ceuta el dinero y de la desorbitada cantidad presupuestaria que hay destinada para los MENA. Es que las asociaciones que se lucran con la inmigración ilegal y con los MENA ven en Ceuta un paraíso, un completo paraíso, pero no solo por el hecho fronterizo, sino también por quien gobierna. Luego ha hablado usted de otras cosas, ha hablado de la necesidad de la frontera inteligente. Llevan hablando de la frontera inteligente años, años y años. Decían que cuando se abriera la frontera tenía que hacerse en condiciones. Pues nada, ya la frontera se ha abierto y siguen entrando MENA. A diario. Siguen entrando MENA. Y a ustedes les da igual que haya frontera inteligente o no. Ustedes lo que no quieren es líos con el PSOE. Ustedes quieren llegar hasta el final de la legislatura con ese acuerdo de gobierno que tienen y llevarse bien con Pedro Sánchez. Que el día de mañana llega Pablo Iglesias al poder. El presidente Vivas le llamará querido presidente y acatará todo lo que diga Pablo Iglesias. Llegue quien llegue, como si llega una potencia extranjera. Al señor Vivas le daría igual. Y claro, dice insiste el señor Gaitán en que tenemos esa limitada capacidad de acogida a los recursos existentes. Pero claro, ustedes piden más recursos. Ustedes piden más. ¿Para qué? ¿Para aumentar esa capacidad de acogida? ¿Qué quieren? ¿Que esto sea un campamento de MENA? Ha hablado usted del dinero que llegó tras la invasión, que ya usted no dice invasión. Ya usted le llama crisis migratoria, ¿no? O la llegada masiva de inmigrantes. Ya no se dice invasión, vaya a ser que se enfade Pedro Sánchez. Habla usted del dinero que llegó a causa de la invasión marroquí. Y claro, uno se pone a pensar, claro, desde la perspectiva de quien quiere la ciudad, quien quiere el bienestar de los ceutíes, quien quiere que esto sea español, en toda su dimensión, en identidad, en cultura, en futuro, no quería esa invasión. Claro que nos ponemos a pensar desde el punto de vista de quien saca partido de los fondos que llegan de la nación y de Europa y de quien luego reparte ese dinero, pues a lo mejor no salió tan mal esa invasión. A lo mejor me puedo hasta beneficiar y puede ser una oportunidad. Porque esto lo tienen que saber todos los ciudadanos. Donde más corrupción hay, donde más reparto directo de dinero hay, es en los gobiernos locales, como el de Ceuta. Porque es quien directamente le da el dinero a la asociación de turno. Quien directamente le estrecha la mano al director de cualquier entidad para enchufar a un amigo, a un compañero, a un militante. Ahí es donde se mueve de verdad el dinero. Y nadie mejor para mover dinero que el presidente Vivas. En definitiva, señor Gaitán, usted tiene un perfil funcionarial, no se mete en fregados, simplemente se limita a decir de forma un poco aburrida todo lo que hacen ustedes y que pase la tormenta. Pero ya esto los ceutíes lo saben. Los ceutíes saben que el Partido Popular es MENA. Y los ceutíes deben entender que podríamos vivir muchísimo mejor, y más en los tiempos de inflación que vivimos y que vamos a vivir, si nuestros gobernantes mirasen más por el bienestar general que por el bienestar de unos pocos suyos. Porque al final quien se beneficia de esto, principalmente, son los MENA y los enchufados del Partido Popular. ¿De quién era el coche? ¿Qué sanción hizo? ¿Qué sanción ejecutó? ¿Qué medidas tomaron? ¿Le parece bien la foto que le he mostrado de los MENA en las casetas? Y otra cosa,
tenemos acuerdos de repatriación de esos inmigrantes ilegales con Marruecos. ¿Le parece a usted bien que Marruecos se niegue sistemáticamente a incumplirlos? De eso no ha hablado, ya que usted ha hablado de frontera inteligente. Cuénteme, ¿es inteligente aceptar el no cumplimiento de esos tratados? Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, es totalmente indigno que diga que ganamos dinero. ¿Quién? ¿Quién gana dinero? Dígalo usted, ¿quién gana dinero? Hombre, ahora también usted que tilda a las ONG y lo llama de chiringuito, promarroquíes, etcétera, ahora sí le hace usted caso a una ONG que dice no sé qué de los recursos de la ciudad. Hombre, si usted es conocedor de ilegalidades, si usted es conocedor de utilización inadecuada de los recursos, pues vaya donde tiene que ir, ya se lo he dicho anteriormente, y no lo diga aquí sin más, dejando esas afirmaciones hechas sin mayor fundamento. Mire, este Gobierno, ya lo he dicho, cumple con las leyes, cumple con las normas, cumple con la Convención sobre el Derecho de los Niños, cumple con las leyes nacionales e internacionales, y eso es lo que estamos haciendo. Aquí nadie está teniendo ningún negocio con el tema de los menores, ni mucho menos. Lo hemos solicitado y ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, que la ciudad no puede tener un número ilimitado de menores. Podemos acoger lo que podemos coger, un número reducido de menores, y el resto tienen que salir a otras comunidades autónomas porque esto es un problema de nación. Y así lo hemos puesto de relieve ante el Gobierno de la Nación y así se ha recogido ya recientemente en el Plan de Respuesta ante Crisis Migratorias. Quienes quieren que incumplan las leyes son ustedes. Ustedes quieren que incumplamos las normas. Esas normas a las que antes he aludido, que respetan a los menores y que hay que cumplirlas. Son ustedes, por tanto, los que quieren que no se cumplan las mismas. Nosotros no pedimos más recursos, lo único que pedimos es que se nos financie la situación a la que hemos vivido. No hay problema ninguno en llamar invasión, en llamar crisis migratoria a lo ocurrido en mayo del pasado año. No entiendo qué es lo que usted pretende con esas afirmaciones. En definitiva, ya se lo he dicho en reiteradas ocasiones en el día de hoy, esta ciudad cumple con la normativa, esta ciudad ha solicitado en reiteradísimas ocasiones y así también lo ha puesto a relieve en las aportaciones para el plan estratégico, que la frontera funcione como una frontera exterior de la Unión Europea y que se garantice, como no puede ser de otra manera, un número de migrantes en nuestra ciudad conforme a la capacidad de acogida que los recursos tiene y que el resto sean distribuidos de manera proporcional y equitativa en todo el territorio nacional. Y antes le di respuesta, ya se lo dije, que ese vehículo era de la asociación Engloba. No sé cuántas veces quiere que se lo diga. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Gaitán. La siguiente interpelación también está presentada por Vox y hace referencia a la situación en la que se encuentra el antiguo centro penitenciario de Los Rosales. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Vamos a interpelar sobre el antiguo centro penitenciario de Los Rosales, que también está ocupado por MENA, también tiene su relación con los MENA. Y aprovecho, señor Gaitán, para acabar con las mentiras que usted ha dicho, bueno, con las medios verdades. ¿Es legal tener a los MENA en un chalet? Sí, es legal. ¿Puedo tener a los MENA en una casa más chiquitita y con menos recursos? También es legal, pero ustedes los tienen en un chalet. Ahora bien, ¿es legal tenerlos en un chalet sin cédula de habitabilidad? Pues no, no es legal. Pero es que lo que usted hace con los borregos tampoco es legal. Es que hay que tener fe en la justicia, pero en Ceuta un poco menos. Se lo digo así, señorita. En Ceuta, con ustedes y con su influencia, un poquito menos. Ustedes dicen eso de, oh, pues vaya al juzgado. A veces se hace justicia y a veces no. Y su vicepresidenta, o sea, la señora Deu, está imputada por gestiones con menores.
está imputada. Veremos a ver cómo acaba ese juicio. Y yo también creo en la legalidad, señor Gaitán. Creo que hay muchas leyes que hay que cambiar. Usted no se moje en eso. A usted le pueden imponer leyes de memoria histórica, leyes comunistas, leyes de todo tipo de izquierda que usted las va a acatar. Porque usted no es político, usted es funcionario. Usted aquí no se moja. Usted viene aquí como funcionario. Pero las leyes habrá que luchar por cambiarlas, habrá que hacer pedagogía social. Igual que le digo, usted que dice que nosotros no aportamos ninguna solución, pues mire, aportamos una idea para solucionar ese efecto llamada, y es precisamente la prisión de Los Rosales, abandonada en muy malas condiciones, y ya desde 2019 solicitábamos públicamente que se adecuara, que se reformara esa prisión para convertirla en un centro de mena. Recuerdo que decían ustedes entonces en las sesiones plenarias, bueno, ustedes que no quieren que se gaste dinero en mena están pidiendo un centro. Claro, porque nosotros queremos que se cumpla la ley, pero no como la cumplen ustedes. Ustedes la cumplen con chalés, con coches, con fiestas alcohólicas. Nosotros queremos que se cumpla la ley con muros altos. Queremos que se cumpla la ley con vigilantes de seguridad. Queremos que se cumpla la ley sin menas paseando solo. El mena que llega a Ceuta debería saber que no va a salir de paseo por la calle. Y el mena que llega a Ceuta debería saber que no se puede escapar del centro, porque tiene seguridad. Y por eso queríamos adecuar la prisión de Los Rosales, porque sería perfecta para desmotivar a todos y cada uno de esos menores marroquíes que quieren llegar a Ceuta. Porque sabrían que aquí ya no hay fiesta, que aquí ya no hay fiestas de engloba, fiestas de raíces, fiestas de Dismun, que aquí habría un antiguo centro penitenciario que Vox convirtió en algo que ya no gusta. Por supuesto, inicialmente todos los grupos, incluido el Partido Popular, se negaron a aprobar esta propuesta. Pero como el tiempo nos dio la razón, el pasado año, en 2021, resulta que ya vieron adecuado utilizar esta antigua prisión para este fin. Y dijeron que sí, que la Administración del Estado le delegaba a la ciudad todas las actuaciones referentes a esa prisión, y desde entonces, desde hace ya más de un año, la Ciudad Autónoma de Ceuta tiene la potestad, tiene el poder de remodelar esa prisión y convertirla en un búnker inexpugnable, del que ningún mena pueda salir si no es con el acompañamiento y control absoluto de un tutor. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Ustedes tienen la concesión de esa antigua prisión durante 15 años. Ya han perdido uno, más de uno. Les quedan 14. ¿Qué planes tienes? ¿Qué van a hacer? ¿Cuándo vamos a ver excavadoras? ¿Cuándo vamos a ver reformas en esa prisión? Las preguntas que les hago, señor Gaitán, son muy concretas. ¿Conocen la situación de preocupación que padecen los vecinos de Los Rosales y barriadas cercanas a la antigua cárcel? Preocupación por ocupas. Ocupas, en la mayoría de los casos, inmigrantes ilegales, menores y adultos, que incluso niegan la posibilidad de noches tranquilas y de sueño a los vecinos de Los Rosales, por los ruidos y constantes altercados que ocurren dentro de esa antigua prisión. ¿Qué medidas tienen ustedes para solucionar este problema? Y, sobre todo, ¿qué hay de aquel proyecto para convertir esas instalaciones en un centro de inmigrantes? ¿Qué hay? Porque llevan un año parados, un año repartiendo dinero a Engloba, a Dismun, a Cruz Roja, a todos sus chiringuitos.
Pero el centro penitenciario de Los Rosales sigue abandonado, sigue en un estado lamentable, sigue con ocupas y sigue molestando a todos los vecinos que viven cerca. ¿Qué solución tienen? Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, no entiendo cómo puede decir usted que estamos parados. No sé lo que usted sabrá al respecto, porque evidentemente aquí hay que hacer unos proyectos de demolición y proyectos de construcción y eso tiene evidentemente sus tiempos. En relación a las preguntas que usted formula en la interpelación, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado realizan controles frecuentes en la zona de Los Rosales y barriadas adyacentes. Ya tuvimos ocasión ayer de hablar del trabajo que realizan los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y entre ese trabajo está esa labor de controles en la zona a la que usted alude en su interpelación. Junto con esa labor que realiza la Guardia Civil y Policía Nacional, también la Policía Local ayuda y colabora con frecuentes controles por parte de la UIR en ese sector y también con presencias en el interior de esa antigua cárcel. La ciudad también está abordando trabajos de mejora en la zona y ahora recientemente la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos está en todo ese ámbito realizando actuaciones de mejoras, de asfaltado, de mejora acerado, etcétera, en la zona. En cuanto al proyecto, bueno, pues lo he comentado anteriormente. El convenio de colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030 y la ciudad de Ceuta va con cargo a los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. Contempla la construcción de un centro para el alojamiento temporal de menores migrantes no acompañados, su formación para la formación e integración social de los mismos y se está redactando por los técnicos de la ciudad en colaboración con la Sociedad Municipal Procesa en el desarrollo de los procedimientos necesarios para poder ejecutar las obras de acondicionamiento de esta instalación. Y acabo confirmando algo que ya intuía, pero que usted lo ha dicho claramente, que las leyes que no le gustan no hay que acatarlas. Eso lo ha dicho usted y me parece tremendo que se diga por un representante de los ciudadanos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Gaitán. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Mire, señor Gaitán, si es que ya está todo dicho. Ya hemos hablado de Mena, de Rosales. La gente ya sabe lo que hay. La gente ya sabe, al votarles lo que hay. Solo una cosa, eso que ha dicho usted de que yo he dicho que las leyes que no nos gustan no hay que acatarlas, eso es mentira. Busque usted el corte. A lo mejor es que no ha escuchado bien. He dicho que las leyes que no gustan hay que cambiarlas. Cumplirlas, sí. Siempre hay que cumplir la ley, cosa que ustedes no hacen. Pero evidentemente las leyes malas hay que cambiarlas. Hay que derogarlas, hay que modificarlas. Ustedes, en cambio, la ley es sagrada y no se toca. Sobre todo si la aprueba el PSOE, desde que gobiernan ustedes con ellos. Eso es lo que he dicho, señoría. No me voy a extender más porque con usted no hay debate político, no hay debate moral, no hay debate de ideas, de principios. Lo único que hay debate es de los papeles que les pasa el técnico correspondiente que usted lee aquí y encima se inventa alguna mentirijilla a ver si cuela. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, he respondido a las preguntas que usted ha formulado. Usted ha dicho lo que ha dicho. Bueno, ahora la quiere matizar, me parece muy bien. Todos los gobiernos, incluido todos, y el Partido Popular, por supuesto, aquellas normas que no consideran adecuadas, las cambia y si no, promueve su cambio en donde hay que promoverlo, que es en el Parlamento de la Nación. Y bueno, poco más voy a decir al respecto, presidente, porque he contestado a las preguntas que se me han planteado. Gracias. Muchas gracias, señor Gaitán.